Bueno, señor Ramiro Cambiamos Santoro, rotundamente cambiamos de de tema. tema, nos ponemos a informar un poquito porque en la jornada ya relatábamos, han sucedido varias cosas. Hay actividad gubernamental tanto a nivel nacional como también a nivel Sí. local. Por un lado, nos encontramos, por ejemplo, con esta reunión que anticipábamos ayer entre el gobernador Gustavo Melella, Sí. bueno, Jorge Canes, Agustín Tita. En definitiva, vamos a ir a la mesa chica del gobernador participando de este encuentro con Santilli. Tenemos algunas versiones sobre lo ocurrido, más allá de lo que nosotros nos permitíamos presagiar ayer, que lejos tenía que ver con un presagio, sino más bien con anticipar, Sí, gracias a sí. algunas fuentes que habíamos consultado, lo que iba a suceder. Pero también había actividad acá en la provincia de Tierra del Fuego, particularmente algunas visitas de la persona con la que estamos en este momento al aire, la profesora Gabriela Castillo, ministra de Energía de la provincia de Tierra del Fuego. Hola Gaby, ¿cómo estás? Emiliano y Ramiro, de este Buen lado. día. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andamos? Bien. Nosotros recién repasábamos. Había actividad a nivel Buenos Aires, si se quiere, actividad a nivel nacional, pero también algunos encuentros que tenían lugar acá en la zona norte de la ciudad de Río Grande. Si nos podés contar un poquito. Sí, ayer anduve por Río Grande en esto de poder ir hasta el yacimiento, ver cómo viene la implementación, digamos, de lo hidrocarburífero, cómo logramos subsanar de que empiece a ampliarse la cantidad de gente de trabajo en el yacimiento, la relación con las empresas, digo, en esto que está trabajando Belitec y Terra Ignis. Porque, digo, para poder ingresar, hoy una de las dificultades que tenemos es que hay trabajadores que los llama Belitec a trabajar, pero como la empresa anterior no los desvinculó, ¿por qué? Porque no los indemnizó, entonces no están pudiendo ingresar y en función de esto hay un gran trabajo dentro del Ministerio de Trabajo en donde se van teniendo reuniones entre Belitec, el gremio y las empresas. Es más, en este momento Sí. hay una reunión en el Ministerio de Trabajo. Gaby, ¿te Bien. permitía hacernos una suerte de repaso de las distintas versiones que hay? Porque dependiendo, si uno le consulta al sindicato, te dicen que son tantas las personas que se quedaron sin laburo. Si uno le pregunta a las empresas dicen otra cosa. Si uno le pregunta a la gente de Belitec dice otra cosa. ¿Qué onda? ¿Tenés las distintas versiones, quizás en base a lo que ustedes laburan justamente con el Ministerio de Trabajo, nos podés decir, ¿se quedó gente sin trabajo? A ver, todavía hay gente que está en la calle, Ujú. eso sí. Ahora, digo, el yacimiento históricamente tenía declaradas 500 personas. ¿Cuál es el tema? No toda esa gente era de acá. Ujú. Entonces, YPF planteó una opción de retiro voluntario para no solo los empleados que tenía directamente, sino lo que tenía a través de sus subcontratistas. Entonces, hay gente que se acogió al derecho de esta indemnización. Hubo también empresas que ayudaron a decirle a la gente, no, no te vayas, no, no renuncié, no te acojas a este beneficio, si trabajo va a seguir habiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos pasan otras cosas. Ujú. Cuando el yacimiento se transfirió en el horizonte de que había 30 empleados que eran de YPF y que decía expresamente que debía tomar los terraínis. Y esas personas están trabajando. Ok. Había subcontratos que no todos estaban vigentes. Estaba trabajando la gente, pero no estaban vigentes, que eran prórrogas, que le habían adecuado, que eran contratos de la época de Apache, o sea, hace 12 años, que tenían prórroga de monto, de cantidad de gente, le agregaban un nuevo servicio. Entonces, Belitec le dijo a cada empresa, rescindimos este contrato y te pedimos presupuesto para con nueva organización y de una manera distinta. ¿Qué sucedió? Hay empresas que ya presentaron cotizaciones y que están en este proceso de poder ingresar. Hay otras tareas que Belitec dijo, las hago por administración, no contrato una empresa privada, pero tomo personal que estaba trabajando en el yacimiento en alguna de las subcontratistas. Bien. Y hay otras tareas en donde claramente no se puede llegar a un acuerdo de continuidad con la empresa porque los montos de contratación que regía YPF no son los costos de mercado de hoy. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay una diferencia importante con una de las empresas que tenía 90 empleados dentro
77 en la lista, en la nómina. Digo 77 en la nómina de los que trabajaban en el yacimiento, porque hay veces que hay empresas que tenían personal reconocido y que no vivía en la provincia. Entonces, esa gente no la estamos teniendo en la agenda. Ok. Estamos teniendo a los trabajadores que vivían en la provincia. Entonces, ¿qué sucede? Una empresa que cobraba por un trabajador, el servicio de un trabajador, entre 16 y 18 millones de pesos, y al empleado le pagaba 3,5, 4, claramente no podemos sostener continuar en esas condiciones una contratación. Entonces, ¿qué es lo que le dice Belitec como operador? Tomo esa gente como empleados propios. Ayer particularmente han llamado, digo, hay algunos que de Winoil, por ejemplo, que ya ingresaron. Hay empleados ayer que se los llamó para que hoy hagan preocupacional de Almar. Hay diálogo, digo, con algunas de las empresas para ver las situaciones puntuales, porque también hay empresas que han despedido a la gente y no le pagaron la indemnización. Y esa es una cuestión que tiene que seguir en el Ujú. Ministerio de Trabajo del reclamo para con las obligaciones que tenían antes. Bien. ¿Cuál es el desafío? Que la gente puede empezar a trabajar. Y Entonces, trabajar, por y eso trabajar ayer de estuve, trabajar de qué, sí, Gaby. Te lo pregunto en serio en el porque una yacimiento. entiendo, pero digo, hay algunas cuestiones que ayer lo hablábamos con Guille Lacase y hemos hablado en otras oportunidades con gente vinculada a la materia y lo que nos dicen es que si bien va a haber trabajo en Tierra del Fuego y entiendo que siempre lo va a haber vinculado a los hidrocarburos, ya no está ese trabajo o esa mano de obra que era tan necesaria justamente por lo que tienen los pozos. Más allá de que se garantice el trabajo de la gente, que es lo primero, lo principal, lo que más nos importa, ¿esa gente tiene que hacer en el pozo? Sí, a ver, el yacimiento, los yacimientos maduran en algún momento, empieza el declive en la producción. Ujú. Para mejorar la producción hay que intervenir con equipos, con plata, y habrá pozos en donde se agotan. Entonces, hay pozos que en verdad están fuera de la nómina de trabajo y hay otros que van a la mejora. Para esas tareas se necesita gente. Por ejemplo, digo, estamos esperando que llegue el equipo de pooling de Santa Cruz, de Comodoro. Si llega el equipo de pooling, hay 12 personas de este paquete de gente que van a pasar a trabajar al equipo de pooling, por ejemplo, que es un equipo de mejora de pozos. Ujú. Entonces, digo, hay que hacer, pero no para 500 personas, digo, estamos hablando de organizar un yacimiento hoy con estas 260 personas y a partir de ahí ver si hacemos un pozo nuevo, si se amplía exploración. Ok. Entonces, a partir de ahí va a haber más trabajo. Hoy lo que estamos trabajando es para sostener el trabajo de la mano de obra local, digamos, de esta gente que trabajaba en el yacimiento. Sí hay una cuestión que conversamos con el gremio, porque, por ejemplo, ¿necesitamos 4 personas en esta tarea? No, no necesitamos 4 personas. Ujú. ¿Alcanza con 2? Bueno, las otras 2 personas irán a tareas generales, por ejemplo. Claro. Entonces, hay una reestructuración del trabajo en función de poder sostener esta cantidad de personal, pero reordenando tareas en función de la expertise de cada gente, pero se está llamando, digo, y hay que entender, por ejemplo, hemos tenido 15 días ruidosos, pero por ejemplo, la situación de Almar, que tiene la mayor cantidad de gente. Almar decidió suspender a la gente sin goce de haberes. Y esto le impide a que el trabajador pueda entrar a trabajar a Belitec. ¿Por qué? Porque no lo dio de baja, lo sigue teniendo como empleado sin goce de haberes. Obviamente que arrinconan a la gente en la necesidad y esto la verdad que es una Mm. actitud pésima, porque vos decís, no te importó los trabajadores con los que tuviste todo este tiempo. Mm. Porque si vos a un trabajador en la necesidad de parar la olla lo llevás a que tenga que renunciar, claramente no puede un trabajador renunciar a su indemnización de 20 años. Ahora, Gaby, ayer lo escuchaba al abogado Francisco Jiménez, que señalaba que la actividad petrolera está al borde del colapso hoy. ¿Coincidís? ¿Es quizás demasiado No, extremista en su visión? es una mirada extremista, pero tiene una intencionalidad. Él es el abogado de Almar que va y plantea este tipo de situaciones.
y es el que le manda la carta documento, los telegramas a la gente para suspenderla sin goce de haberes. Entonces, ¿quién lleva al colapso? Es más, hay que recordar que Almar, empresa a la que él representa, abandonó el campo porque antes de fin de mes, que se terminara el contrato, cuando publicaban videitos que se llevaban las cosas del campo, también se llevaron la gente, también se llevaron los elementos de protección personal y no cumplieron en la finalización del contrato. Yo no coincido con que estemos en una situación de colapso, porque para eso hay trabajando gente de lo que era YPF. Digo, hoy tenemos no la cantidad de trabajadores que teníamos antes, entonces, ¿cuál es la urgencia? Que esta gente entre para poder hacer otras tareas que están postergándose. Bien. Pero San Sebastián está funcionando, Lago Fuego está funcionando, estamos llevando petróleo, ingresando a Cruz del Sur, produciendo GLP. Entonces, no estamos en el colapso. Ahora, parece que hay gente que sí tiene intención, pero por intereses personales, digo, o de sus representados, de poder condicionar a la gente para que no tome, para que no pase a trabajar a la empresa. ¿Por qué? Porque parte de lo que quieren, digo, aparte de decirle IPF, nosotros no reconocemos las transferencias de contrato a Belitec, no pensaron, o a Terra Ignis, no pensaron que en el medio queda la gente que tiene que poder entrar a trabajar. Entonces, la realidad es que hoy llamamos, digo, hoy fueron 20 personas de Almar a hacerse preocupacional, por ejemplo, que se los llamaron para hacerle preocupacional. Obviamente, esa gente se tendrá que considerar despedido para poder ingresar y que lo den de alta en la otra empresa y empezar a trabajar. La gente, digo, no cobró una quincena, en esto el gremio llevó adelante claramente su acción en defensa de los trabajadores y fueron a audiencia en el Ministerio de Trabajo. Digo, estoy al corriente en función de que realmente es importante de que la gente pueda empezar a trabajar. Está Belitec en diálogo con otros contratistas que están trabajando todavía, digo, hay gente de Alfa 80 trabajando, hay gente de Sanesca trabajando, hay gente, digo, de distintas, de NACON trabajando, hay gente de distintas empresas que hoy están trabajando, de Grupo L, hay algunos que están pidiendo cotización y puede ser que no gane la misma empresa que estaba. Es parte de la compulsa de precios que van haciendo. Ahora, el contratista que tome sabe que la gente que debe tomar es la gente que está saliendo y que está en este paquete de los 260 empleados y que esa es una condición cuando se les pide presupuesto. Entonces digo, el desafío de trabajo, el yacimiento, los yacimientos están en funcionamiento. ¿Hay cosas que hacer de mejora? Y sí, pero para eso necesitamos que la gente entre a trabajar y por eso el esfuerzo está puesto en poder subsanar y te comento que en este momento hay gente de Terra Ignis conectada a un Zoom en el Ministerio de Trabajo, gente de las empresas, gente del gremio, gente de Belitec, tratando de ver cómo hacen esta posibilidad de desvinculación de la gente, cómo se resguardan los derechos de los trabajadores en términos de lo indemnizatorio, porque también en esto hay, y vamos a la información malintencionada, A ver. hay gente, hay medios, he visto que dicen que hay 280 personas de Almar, no sé quién le dio el número porque son 77. Hay algunos que dicen que no estamos respetando la cláusula indemnizatoria. Sí, los contratos no tenían todos cláusula indemnizatoria por parte de responsabilidad de Terrainis. Los que sí tenían, ya se los tomó y ya están trabajando. Entonces digo, también se dicen muchas pavadas en la malintención o en el desconocimiento, cada uno sabrá cuál bonete se pone, pero la realidad es que hay gente que ya está trabajando en el yacimiento, que obviamente con dificultad porque no se pueden hacer la cantidad de tareas de mantenimiento que exige el yacimiento de manera permanente. Y bueno, Bien. para eso estamos tratando de que la gente que está esperando en su casa verdaderamente puede entrar a trabajar. Muy bien. La siguiente de las preguntas tiene que ver con la escenografía que tenés detrás. Me sorprende que no esté escrito en francés, porque ¿No? por lo que escuché estabas en el Mundial de Canadá. En ¿Fuiste, Canadá. fuiste a ver Ay, partido, algo? gente.
No, viste que hay gente que habla porque tiene boca, Sí. porque Pero realmente dice cualquier zaraza. justo pegaste una reunión en Canadá en la apertura del Mundial. Igual tenés suerte. Bueno, apertura del Mundial que no vi ni por la tele, Ok. porque digo, sí, me ausenté 9 días de la Ujú. provincia, de los cuales 3 fueron de viaje, 3 de reuniones en Canadá, Mm. 3 de reuniones en Nueva York. Bien. Y pegué la vuelta, digo, no Ok. vi No pudiste ver ningún ningún partido. partido. No, no vi ningún partido. Sí crucé en la calle a los brasileros Ok. en Nueva York que jugaban ese día, pero en el momento que jugaban yo estaba en preembarque del aeropuerto para volver a la ¿Qué provincia. fuiste a Así hacer que, qué fuiste a hacer a Canadá y Nueva York? ¿O trajiste bueno, algo? que ¿Trajiste fui, plata, algo? fui a Pará, buscar gente pará. con ¿Trajiste plata, en algo? Pará. realidad. A ver, en Canadá se hizo la Global Energy Show, que Ujú. es un evento que se hace todos los años en junio en la provincia de Alberta, en el estado de Alberta, que es la provincia hidrocarburífera, precisamente en la ciudad de Calgary. Y es una acción que organiza la Cámara Argentino-Canadiense, empresaria argentino-canadiense, con la provincia de Alberta. Entonces, en ese encuentro hay exposición, una feria, en donde están los stands de las empresas, de todas las empresas que trabajan en Canadá, y hay empresas que de los enlaces que tienen con otros lugares del mundo. Entonces había gente de la India, gente de China, gente de Texas, gente de distintos lugares que tienen la intervención vinculada con Canadá. Pero aparte de eso, se hizo un día argentino, en donde juntaron a empresarios canadienses o que tienen vinculación en el marco de la Global y que pudiéramos cada provincia hacer la presentación de nuestro mapa de oportunidades de inversión en la Argentina. Ujú. Y en eso di la apertura como primer provincia, lo hizo también Neuquén, lo hizo Río Negro y lo hizo Mendoza. Bien. Luego tuvimos ruedas de negocios, uno a uno, en donde se presentaba una empresa y te presentaba su producto. O que venía a pedirte mayor detalle, con lo cual le entregamos información de la explotación hidrocarburífera de la provincia en su interés de poder invertir. Tuvimos encuentros con centros de capacitación y formación en relación con lo hidrocarburífero, centros de apoyo técnico, laboratorios, centros de coronas, un montón de espacios técnicos de enriquecimiento y que nos permiten una continuidad en esta acción de hermanamiento y de crecimiento que podemos tener con las empresas y con el Estado, que para eso hubo también la reunión, digo, con la Premier Daniel, que precisamente, bueno, tiene este horizonte de trabajo con otros lugares del mundo. Luego de Cuando eso, te llamó el sí, gobernador y te dijo, Gaby, ¿cómo te fue? ¿Qué le dijiste? bien, ¿Bien? fantástico. ¿Y si te preguntó Sí, si muy bien. conseguiste plata? Bueno, el mundo no solo es plata, Ok, pero, ok, a ver, ok. no es que vine con una valija con plata, Bien. pero la realidad es que, y Menos en mal. esto fui con la Secretaría de Hidrocarburos y con la gente de Terra Ignis y con la Ujú. gente de Belitec, en esto de poder hacer enlaces y sí Bien. hemos dejado puertas abiertas de diálogo para continuar con inversores, con empresas de servicios que están en la Argentina y que también estaban en Canadá. Entonces, no solamente estamos hablando de las empresas canadienses o las americanas, sino también las que ya tienen acciones en la Ok, Argentina. bien. Luego de Muchas eso, veces, Gaby, cuando hablamos sí, de industria, me gusta consultarlo no solo a los empresarios, sino también, no sé, lo hablábamos el otro día con gente vinculada a la industria del gobierno provincial. Si Tierra del Fuego sigue siendo, porque en muchos casos nos centramos quizás en las cuestiones negativas que hay por corregir y que son muchísimas. Si Tierra del Fuego sigue siendo un escenario atractivo de inversiones, cuando te sentás en estas mesas justamente de negociaciones, cuando se habla con empresas, ¿se sigue viendo con buenos ojos la inversión en Tierra del Fuego? se sigue viendo con buenos ojos. Mm. Y esto, digo, también tiene que ver con el mapa nacional, porque hay muchas empresas. En esta, por ejemplo, en el hormiguero pateado de la retirada de YPF, hizo que todas las empresas que estaban en la Patagonia se movieran. Entonces, hay algunas que se movieron de provincia, hay otras que quedaron afuera,
y, digo, modificó el escenario. Claro que esta prevalencia de ir a Vaca Muerta también hace que anden a los codazos entre las empresas tratando de ver quién gana para llevar un servicio. Más allá de que claramente la explotación hidrocarburífera es la primer cuenca de la Argentina en cuanto a producción. Pero también, ¿por qué es promisorio? Porque Alberta tiene un modelo bastante más parecido que el resto de las provincias patagónicas. Empresas más chicas, yacimientos más chicos, empresas de servicios que están acostumbradas a trabajar en esa otra escala y que claramente trabajan en convencional. Entonces, en Vaca Muerta tenés una parte de convencional y una parte de no convencional. Entonces, hay empresas que dicen, ya fui a Vaca Muerta y no me encontré con esa alternativa. Y ahí es donde fue una oportunidad para el resto de las provincias, que obviamente en un escenario parecido estábamos nosotros, los mendocinos, los de Río Negro, cada uno contando las bondades. Lo que pasa que como ventaja Tierra del Fuego tiene áreas exploratorias que todavía puede dar concesión, que no tienen, o sea, y que son importantes bloques y que tenemos posibilidad en las dos zonas de mar argentino también ofrecer la alternativa de offshore, que no la tienen las otras provincias. Entonces, digo, se ve como una instancia de oportunidad. Por eso ahora nos volvimos con la tarea, que es continuar este diálogo de ida y vuelta con la información que dejamos para ver de que esos interesados vengan a recorrer la provincia, vengan a ver mayor cantidad de información, que podamos avanzar en documentos de confidencialidad para poder acercar otro tipo de información. Entonces digo, eso es lo que tenemos por delante. Claramente lo ven como un horizonte, porque no solamente es una alternativa vaca muerta, porque el perfil de trabajo es distinto. Claro. Entonces, por eso somos una buena oportunidad para poder venir a invertir a Tierra Sí. del Fuego. Por eso a Gustavo Melella le digo, ¿cómo te fue? Muy bien, porque aparte, digo, tiene que pensar la explotación hidrocarburífera, hay que pensar el presente, la proyección de crecimiento con las nuevas áreas hidrocarburíferas que hay que dar. En el medio tenemos, digo, el llamado a licitación de Roche para ver qué es lo que sucede con la zona de Angostura y de las violetas. Bueno, digo, reformulaciones que hay que dar en lo que tenemos hoy en explotación, pero también el crecimiento de esas zonas y de las nuevas zonas que tenemos con la primera parte de la sísmica, con la sísmica hecha, como es lo que llamamos los bloques de SA12 en onshore y los dos offshore de lo que llamamos mar argentino o bloque 1 y 2 offshore de CA12. Porque digo, ahí es donde tenemos el horizonte de crecimiento y ahí es donde es bueno haber estado en los institutos de formación, empezar a ver cómo hacer esta mejora en las competencias, en la capacitación de los nuevos puestos de trabajo, cómo trabajar, digo, hasta en el enlace con la gente de la bolsa de trabajo. Digo, todo este horizonte viene por delante. Obviamente que hay un punto de partida que es que alguien venga con plata y quiera sumar inversión, que hay puertitas abiertas, veremos si prosperan. Porque digo, después de Calgary nos fuimos a Nueva York y tuvimos rueda de presentación, no solo de lo hidrocarburífero, porque en esto el gobernador, conectado virtualmente, hizo la presentación del plan de ampliación de la matriz productiva y esta invitación a otros eslabones productivos, digo, el acuícola, la economía de conocimiento, el crecimiento, digo, en las actividades extractivas, el valor agregado en lo hidrocarburífero, y ahí hablamos con distintos grupos de posibles inversores, con los cuales en la misma estrategia dejamos material de la provincia, avanzaremos en el contacto Bien. para poder continuar y ver que puedan venir. Gaby, como siempre, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Gabriela. Un beso. Gracias a Chao, ustedes, chao. que tengan lindo día. Gabriela Igualmente. Castillo, ministra de Energía, contándonos un poco lo que fue la visita a los distintos pozos que están ubicados en la zona norte. Usted le tomó examen prácticamente. ¿Por qué? No, digo, ¿cómo te fue? ¿Aprobaste? No, ¿Te bueno, retaron? pero es que escuché un montón de cosas vinculadas a la visita No, de no. la ministra Castillo a Canadá. Es que... Yo fui y no quiero ser, porque yo le dije, no necesita de mis
tus permisos? de mis conocimientos jurídicos. Pero de la pensé que profesora le habías Castillo. dado permiso para ir al Nada, mundial. pero hubo mucha mala leche en torno a eso.